es básicamente un tema urgente, es el tema de Fomilenio 2. Como ustedes saben, Fomilenio una cantidad de obras, las cuales cabe resaltar de que en los años anteriores solo se había ejecutado, ¿cuánto, Romeo? Sí, de hecho solo teníamos cerca de un 30% aproximadamente de todo el avance de los proyectos y ahora ya tenemos cerca de un 90% en la ejecución. Es decir, en año y medio se ejecutó lo que no se ejecutó, el doble de lo que se ejecutó en 5. Sí, así es, presidente. Gracias. Entonces, básicamente ha habido una buena ejecución de Fomilenio, el MCC, el Millennium Challenge Corporation, la Corporación de Reto del Milenio, está muy contenta con la ejecución de Fomilenio 2 aquí en El Salvador. Eso no lo digo yo, lo han dicho ellos. Incluso los criterios, a pesar de algunos a pesar de algunos artículos que quisieron decir lo contrario, alguien está parando en el cable. La realidad es que nuestro país ha superado con creces las evaluaciones que la Corporación del Milenio ha hecho sobre la ejecución y sobre los otros indicadores que ellos toman para esto del Fomilenio. Y ahora, pues, si se ha detenido, no ha sido por nosotros, sino ha sido por un impasse en el Congreso de los Estados Unidos. Y pues nosotros, como país beneficiario, tenemos un compromiso de continuar esas obras. La gente de Fomilenio nos ha pedido dos cosas. La primera es la creación de un ente que sustituya a Fomilenio para terminar estas obras. Y la segunda es el financiamiento de $50 millones, que es parte de la contrapartida que nuestro país debe poner para, valga la redundancia, terminar estas obras que faltan. Entre ellas tenemos varias importantes. Romeo, ministro, por favor, los puestos fronterizos. Sí, bueno, tenemos, por ejemplo, los proyectos en un recinto fronterizo que estamos construyendo en el Amatillo, un recinto fronterizo que estamos construyendo en Anguiatú, que va a mejorar la conectividad con Guatemala, por ejemplo. También tenemos el periférico Claudia Lars, que es una obra importante para todo el occidente de nuestro país, que va a reducir los costos y tiempos de transporte de toda la carga logística que viene del puerto de Acajutla y también de todas las personas que se dirigen hacia Sonsonate, por ejemplo, que ya no van a tener que ingresar por la zona central de Lourdes, sino que van a ingresar directamente por ese bypass. De hecho, esa obra en este momento, gracias a los diputados de la Asamblea Legislativa, está detenida, así como los recintos fronterizos. De igual manera, tenemos también la ampliación de 27 kilómetros de la carretera de Comalapa hacia Zacatecoluca. Ese es un proyecto que va a tener también un gran impacto para nuestro país y que también está teniendo inconvenientes gracias a los diputados de la Asamblea Legislativa. Así también hay diferentes escuelas que se están construyendo, sistemas de riego para nuestro país, para los agricultores. Y de igual manera hay una serie de proyectos de agua potable, como en la Playa El Zonte y en diferentes zonas que van a beneficiar a diferentes comunidades de nuestro país que también están en riesgo en este momento. Gracias, ministro. Y no solo eso, sino que todos esos proyectos que usted menciona son importantísimos y son el punto medular de lo que estamos hablando ahorita. Pero también está en juego el prestigio de nuestro país. Es decir, El Salvador se comprometió, ojo, no este gobierno, el gobierno anterior se comprometió a poner una contrapartida. Hablaba con el ministro de Hacienda, con Alejandro, y me explicaba de que el gobierno anterior no solo no puso la contrapartida, sino que la contrapartida está dividida en dos: dinero para obra y devolución de impuestos, que básicamente los impuestos que ellos pagan, que nosotros nos comprometíamos a devolverles el impuesto que ellos mismos pagaban a los cooperantes. Y al final el gobierno anterior nunca puso nada, lo único que hizo fue devolverle los impuestos a los cooperantes. Entonces a este gobierno le ha tocado prácticamente poner el 100% de la contrapartida y pues ahora resulta que los diputados de la Asamblea no quieren aprobar la última contrapartida que se necesita para terminar las obras de Fomilenio 2 y terminar las obras que van a beneficiar a miles de personas, decenas de miles de personas, y a la economía del país, caso de los puestos fronterizos o el periférico Claudia Lars, y el turismo, y la educación. Aparte de eso, está en juego el prestigio de nuestro país como un país beneficiario, una cooperación internacional. Tenemos que honrar nuestras contrapartidas. Si no, pues otro cooperante va a decir El Salvador no, porque El Salvador no honra sus contrapartidas.
Y el otro punto es de que nos elimina totalmente la posibilidad de buscar un Fomilenio 3 u otra cooperación similar de parte de Estados Unidos. Yo creo que esto, y lo hablábamos hace un rato, no debe de ser visto de una manera política partidaria y mucho menos política electoral, como se está viendo en la Asamblea Legislativa. El proyecto está ahí, ellos lo tienen en sus manos. Y quiero aclarar algo, la oposición se ha encargado, incluso yo he visto con extrañeza incluso, personas que han llegado a entrevistas televisivas, economistas, supuestamente de prestigio, que han dicho, el presidente tiene en sus manos ya el decreto solo para que lo firme. Y yo digo, ¿de verdad estas personas son economistas? ¿De verdad estas personas saben de lo que están hablando? La Asamblea Legislativa, y yo siempre he dicho que en política hay dos tipos de cosas que se pueden decir. Está la opinión, que es subjetiva, que depende probablemente del partido, depende de la ideología, depende de la forma de pensar, del grupo que cada quien representa, o en algunos casos los grupos de interés que cada quien representan. Y luego están los hechos, los que son irrefutables, que ahí están. Es decir, no hay discusión que esto es una mesa, por ejemplo. Puede que te guste o no te guste, pero no hay discusión que mesa es. Entonces, en el tema de opinión, se puede debatir mucho sobre diferentes cosas, la velocidad de ejecución, por ejemplo, y otras cosas que hemos dicho, se puede dar una opinión al respecto. Pero en el tema de que los fondos que están en la Asamblea dependen de la aprobación de los diputados, eso es un hecho, no hay una opinión, no puede haber una opinión al respecto. Alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué los diputados dicen lo contrario? Bueno, en primer lugar, no es raro que los diputados digan algo que no sea cierto, pero para no dar una opinión, como acabo de dar yo, sino que darles hechos, cuando se llevó la propuesta de la distribución de los 250 millones de dólares del préstamo del BID, del cual lleva 96 millones para las alcaldías, un tanto... Sí, presidente. ¿Está entendido? Sí, de hecho eran 96 millones para las alcaldías, 64 millones para Fopromid y 50 millones para Fomilen. Correcto. ¿Y creo que había un remanente o ahí se acababa? Eso era. Ok. Y entonces, ahí se llevó a la Asamblea Legislativa y solo para que vean quién dice la verdad, se presentó a la Asamblea Legislativa y ojo, y eso ustedes lo registraron, es decir, ustedes mismos pueden ir a buscar en su registro. La Asamblea Legislativa recibe la propuesta de parte del Ministerio de Hacienda de esta distribución del crédito del BID, va a la Comisión de Hacienda, donde están representados los partidos políticos, y le dan dictamen favorable. Es decir, Arena le dio dictamen favorable a esta iniciativa del Ministerio de Hacienda de cómo distribuir. Y el dictamen favorable, ustedes lo saben, pero para la población que nos está viendo, es básicamente que la comisión, que la misma Asamblea ha encargado de ver este tema, le pasa al Pleno, bueno, ya nosotros lo revisamos, lo vimos, lo estudiamos, lo discutimos, lo analizamos y le damos dictamen favorable, es decir, le decimos al Pleno, voten a favor de esto. Por supuesto, cada diputado es libre de votar o no, pero teniendo el visto bueno de la comisión, teniendo dictamen favorable por mayoría en la comisión y por partidos que representan mayoría en la Asamblea Legislativa, en el Pleno de la Asamblea Legislativa, pues es obvio que ya había sido discutido, analizado, debatido y aprobado por los partidos políticos. Se aprobó, ustedes lo cubrieron, salían todos los medios de comunicación, Asamblea Legislativa da dictamen favorable, Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa da dictamen favorable a la distribución del crédito del BID. Incluso llegaron 70 alcaldes aproximadamente a la plenaria esperando que votaran porque ellos iban a recibir 96 millones de esos 256 millones. Ojo, si quitan los 96 millones de los alcaldes y los 50 millones de Fomilenio, el gobierno es el que menos iba a recibir. Y así fue. Se llevó a la votación y de repente empezaron a caer las llamadas de esos personajes oscuros que mueven los hilos detrás de los diputados y de repente les dieron la orden no voten. Pero ¿y por qué no? Si ya lo analizaron, ya lo discutimos, ya lo debatimos, ya lo aprobamos,
ya dimos dictamen favorable, ya lo votamos, ya firmamos el dictamen. El dictamen está en el pleno y está listo para votar y tenemos 70 alcaldes aquí esperando los 96 millones. Entonces, para que los alcaldes no le hicieran una revuelta, se les ocurrió engañar a los alcaldes. Y entonces sacaron un documento viejo que ya estaba todavía retirado, ya ni siquiera tenía validez, no solo porque materialmente es imposible, sino porque además ya estaba retirado de la Asamblea y de la Comisión. Ellos le dieron validez de nuevo y dijeron, hey, acá hay 350 millones que se los sacaron de la nada, de un documento viejo que ya estaba retirado, un dinero que ya estaba asignado a otra cosa y ocupado en otra cosa, e invertido en otra cosa. Y dicen, de esos 350 millones le vamos a dar 288 millones a los alcaldes, le vamos a dar los 50 millones a Fomilenio y todavía le sobran un par de millones al gobierno. Ah, para los veteranos. No, nada, no importa, porque todo el mundo existe. La cosa es que hacen eso, entonces los alcaldes dicen, bueno, ¿qué preferimos? ¿96 millones o 288 millones? Pues obviamente prefieren los 288. Lo que pasa es que ellos hubieran pensado que era mejor 96 de verdad y no 288 de mentira. Pero claro, con eso calmaron, que no se le hiciera una revuelta ahí en la Asamblea Legislativa por medio de sus propios alcaldes, los engañaron. Incluso recuerdo el voto de un diputado del FMLN, el diputado, creo que fue el diputado Almendares, que dijo, vamos a dar el voto, pero ojalá no sea otro engaño. Porque aquí nos han dicho que este dinero está, pero también hemos escuchado y nos han asesorado de que este dinero no está. Ya se invirtió, ya se asignó antes. Vamos a dar el voto para apoyar a nuestros alcaldes, pero no quisiéramos que fuera otro engaño. Y eso fue, otro engaño. Ahora, alguien que dude que fue un engaño, por ejemplo, decir, no, no fue engaño, los diputados siempre dicen la verdad, son buena gente. Ok, yo les quiero preguntar, si había dinero para Fomilenio y había dinero para el FODES, ¿desde cuándo fue el documento? ¿De agosto es? 24 de agosto. ¿Se presentó el 24 de agosto? El documento se presentó el 22 de julio de este año. Yo asistí a discutirlo por última vez el 24 de agosto. Después de 2 meses sin movimiento, ¿Lo retiraste? lo retiramos el 15 de octubre. Ok, pero el documento ese es de julio. Es del 22 de julio. Ok, el documento se presentó el 22 de julio. Solo póngase a pensar en lo siguiente. Si de verdad la Asamblea pudo haber dado a sus alcaldes esa cantidad de dinero ahora, se las hubiera dado en julio, o se las hubiera dado en agosto, o en septiembre, o en octubre, o en noviembre. Eso es imposible que tenían esa cantidad de millones a disposición y no se le daban a los alcaldes. Punto número 1, que los desenmascara. Eso es un hecho, no es una opinión. Segundo hecho, que tampoco es una opinión. Si ellos, los diputados de la Asamblea Legislativa, le dieron dictamen favorable en la Comisión de Hacienda a la distribución del préstamo del BID de 250 millones, la cual incluía 50 millones para Fomilenio, ¿por qué le dieron 50 millones de un préstamo del BID si habían 350 millones para repartir de 50 para Fomilenio, como están diciendo ahora, y todavía le sobraba para otro montón de cosas? Evidentemente porque ellos sabían que ese dinero no existía. Y ustedes, la prensa, sabían que ese dinero no existía, porque aquí mismo hubo una conferencia de prensa que le dimos en octubre, mediados de octubre, 15 de octubre fue. El 15 de octubre tuvimos una conferencia aquí, ustedes asistieron a la misma conferencia, tuvieron creo que 14 preguntas, si no mal recuerdo, y se dijo de que se iba a retirar el documento de la Asamblea Legislativa porque íbamos a fondear el fideicomiso. Sí, al día siguiente se retiró, íbamos a fondear el fideicomiso haciendo uso del decreto 640 que fue aprobado por la misma Asamblea Legislativa. Entonces ya no era necesario asignar fondos porque se iba a hacer de esta manera y los fondos se consiguieron con la banca local. Ahora hay gente que ha dicho, no, pero es que los fondos debían de ser asignados, ese fideicomiso debió haber sido asignado por la Asamblea Legislativa. Entonces, bien, hay gente que tiene una confusión con el decreto 608 y el decreto 640. El decreto 608 fue un decreto que se aprobó por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con los votos de Arena, por cierto, donde se establecieron 2 cosas. Ellos pidieron esas 2 cosas para poder aprobar esos 2.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno solo ha recibido 659. Hablan de 2.000, pero son 659. Y ojo, dicen, dijo que ni un centavo en junio.
nos adjudicaron 300 y pico 359 del gobierno y 191 a las alcaldías. Pero eso es ahora. En junio no se había recibido nada. Ahora, en julio. Y entonces, se asignó ese dinero. Ese dinero tenía dos condiciones de parte de los diputados de Arena. Uno era que el 30% de los 2.000 millones, de lo que se consiguiera y se fuera autorizando esos 2.000 millones, fuera para las alcaldías, es decir, 600 millones de dólares, o lo que se fuera autorizando. Y segundo, de que la Constitución solo pide, en el caso de préstamos, que hayan dos vueltas, la aprobación y la ratificación. Pero ellos al decreto 608, le pusieron un candado adicional al cual le llamaron asignación. Entonces, si fuera un préstamo, requiere de aprobación, que es el decreto en sí, luego la ratificación, que es una vez viene el crédito aprobado por el BID, o el Banco Mundial, o el BESI, etc. Y luego la asignación presupuestaria, que es cuando los diputados dicen, bueno, ok, lo pueden ocupar a solicitud del gobierno primero para tal o cual cosa. Ese es el decreto 608. Luego se aprobó un decreto de 1.000 millones de dólares, de ahí donde salen los 3.000 millones famosos de dólares, que no fueron para el gobierno, sino que fueron para la empresa privada. Se hizo esa negociación en aquel tiempo con el expresidente de la ANEP, Luis Cardenal, con miembros de la empresa privada, y se hizo un paquete de 1.000 millones de dólares, el cual se iba a ocupar 600 millones de dólares para financiar un fideicomiso, que es Firempresa, que está en Bandesal, el cual se iba a dividir 140 millones de dólares que iban a ser utilizados para financiar las planillas de las MIPYMES. Todas las micro, pequeñas y medianas empresas formales, empresas que tuvieran menos de 7 millones de dólares de ventas al año y menos de 99 empleados, iban a poder recibir, todavía tienen chance para aplicar, y todas las empresas que cumplan esos requisitos, se les paga la planilla que tenían en febrero, la mitad en un mes y la mitad en el siguiente mes. 140 millones para eso. 360 millones de dólares para préstamos con un año de gracia al 3% de interés a las empresas formales y 100 millones de dólares para préstamos para las empresas llamadas informales o trabajadores por cuenta propia. Esos son 600 millones de los 1.000 millones. Los otros 300 millones están en el decreto 640, es un decreto legislativo sancionado por el presidente, publicado en el Diario Oficial y por ende ley de la República. Se ocuparon, como dice el decreto, se asignaron ahí en ese mismo decreto porque no tiene un tercer candado como el decreto 608, para pagar a los proveedores del Estado, los cuales todos son empresas privadas. Y los otros 100 millones restantes de esos 1.000 millones estaban para devolverle el IVA a los exportadores para incentivar la exportación que estaba deprimida por la pandemia. Y se le pagó el IVA a los exportadores de esos 100 millones. Ahí se cumplió el decreto 640. El decreto 640 es ley de la República, aprobada por los diputados por mayoría calificada, está asignado el dinero, fue firmado por este servidor, fue sancionado, fue publicado en el Diario Oficial y fue ejecutado. Por lo tanto, ellos no pueden decir, vamos a reformar el decreto 640, porque, ¿qué es lo que hicieron? Reformaron el decreto 640, pero entonces 640 es letra muerta. Es decir, ese ya se ejecutó. El único dinero que no se ha ejecutado es el dinero que está en el fideicomiso. Pero ese dinero que está en el fideicomiso está protegido primero por la ley de bancos, porque es un fideicomiso. Segundo, está protegido por el decreto 640 actual, que es el válido, que es ley de la República y que crece y fideicomiso y hasta lo distribuye, cómo va a ser 140 para esto, 360 para esto y 100 para lo otro. Y está protegido también por la ley del fideicomiso, porque la misma Asamblea Legislativa aprobó una ley que rige cómo funciona ese fideicomiso. Cómo se fondea, cómo funciona y cómo se debe distribuir. Por lo tanto, de esos 1.000 millones, que son para la empresa privada, no para el gobierno, están utilizados. Y lo que no está utilizado, que si bien alcanzaría para lo que los diputados quieren redistribuir ahora con su reforma, primero tendrían que reformarlo bien, porque no lo han reformado bien. Segundo, tendrían que reformar la ley del fideicomiso. Tercero, tendrían que reformar la ley de bancos. Y cuarto, necesitarían que yo sancionara y no vetara ninguna de esas tres reformas. Y lo otro es que le estarían quitando el dinero a las empresas salvadoreñas, no al gobierno, porque el fideicomiso no es para el gobierno, el fideicomiso es para las empresas. El gobierno no puede prestar del fideicomiso. Son préstamos para las empresas y para el sector informal.
Así que no hay ningún dinero ahí. Y los diputados lo sabían. Lo que les estoy explicando ahorita, el decreto 640, es público, cualquiera lo puede leer y darse cuenta que lo que estoy diciendo así es. El hecho de que no necesita asignación, ese tercer paso o segundo en el caso de los bonos, es un hecho, cualquier abogado lo sabe, constitucionalmente así es. Además, el decreto 640 no incluye ese candado adicional que sí incluye el decreto 608. Y venir a decir un economista o un jurista que no es así es tratar de engañar a la población, porque evidentemente lo que estoy diciendo ahorita está libre de opinión, es decir, son hechos consumados. Es un hecho que hay una ley del fideicomiso, es un hecho que hay una distribución de los 1.000 millones, es un hecho que los 1.000 millones son para la empresa privada, es un hecho que el decreto 640 es independiente del 608, es un hecho que el decreto 640 no tiene el candado de la asignación presupuestaria, como están diciendo algunos diputados, y es un hecho que está ejecutado, y que lo que no está ejecutado es lo que está ejecutando Bandesal, que dependerá de las peticiones de créditos que está haciendo la empresa privada, formal e informal, y que se están adjudicando y que, bueno, esperamos que se adjudique lo más rápido posible a la mayor cantidad de empresas. Y las personas, las empresas con menos de 99 empleados que no hayan aplicado el subsidio de planilla, tienen, tengo entendido, hasta el 11 de diciembre para aplicar al subsidio de planilla. Prácticamente son 2 medidas planillas, o sea, prácticamente es una planilla entera. Y los que nos ven, que tienen una empresa de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 empleados, hasta 99, y que venden menos de 7 millones de dólares, que no han aplicado ya, tienen hasta el 11 de diciembre, solo tienen que meterse a Firempresa. Ahí lo vamos a poner en las redes. Y pueden meterse a Firempresa, ahí mismo ponen sus datos, ahí les van a pedir los documentos. Básicamente lo único que tienen que probar es enviar la planilla que pagaban al Seguro Social en febrero. Así, si usted tuvo que despedir empleados en marzo, en abril o en mayo por la pandemia, no importa, siempre se le da el monto para que usted pueda pagarle a sus empleados actuales, y los que despidió o los que renunciaron o los que se fueron, también puede trasladarles ese dinero como un apoyo a sus ex empleados. Usted no tiene que poner nada, no es un préstamo, no lleva intereses, no tiene que devolverlo, es un subsidio. Y ese subsidio es para el 100% de las empresas que venden menos de 7 millones de dólares al año y que tienen menos de 99 empleados. Así que si usted tiene una de esas empresas, o trabaja para una de esas empresas, o conoce a alguien que tiene una de esas empresas, por favor dígale que haga uso del fideicomiso, porque tienen, en el caso del subsidio de planilla, hasta el 11 de diciembre para aplicar a él. No tiene ningún requisito, no tiene que tener los mismos empleados que tenía, simplemente tener planilla de Seguro Social en febrero, presentar escritura, DUI, NIT, lo básico. Y se le va a autorizar ese subsidio, solo le va a decir en qué banco quiere usted irlo a retirar, y ahí le van a tener un cheque de caja con ese dinero. En el caso de los préstamos, es muy fácil aplicar a ellos, también ahí están las opciones sin Firempresa. Son créditos, el primer año no se paga nada, ni de capital ni de intereses, tampoco se les cobra intereses el primer año, y se empiezan a cobrar intereses hasta el segundo año, y es 3% anual. También, si es informal, también puede aplicar. Y esto pues va a beneficiar a muchísima gente, no solo a los empresarios, sino a la reactivación de nuestra economía. Ese es el único dinero que está disponible, pero de nuevo, para que los diputados lo puedan tocar y dárselo a sus alcaldes, tendrían que reformar bien, es decir, no bien, sino bajo esos objetivos, el decreto 640, tendrían que reformar el decreto del fideicomiso, la ley del fideicomiso, y tendrían que reformar la ley de bancos, porque está protegido por el fideicomiso. Y que yo no vete ninguna de las tres, obviamente voy a vetar las tres. Pero tienen que hacer eso para poder tocarlo, y tienen que descararse y decir a las empresas salvadoreñas: vamos a agarrar su dinero para dárselo a nuestro alcalde para las elecciones, para las obras municipales, como dijo el diputado Parker. Tuvo un desliz freudiano, dicen que es cuando uno quiere decir algo, pero se le sale el subconsciente y dice la verdad. Pues bien, eso es lo que hay, esa es la realidad. Los mismos diputados la aceptaron desde el momento que aprobaron, le dieron dictamen favorable, aprobaron y firmaron el dictamen de la distribución del préstamo del BID, que ese sí está amarrado al decreto 608, el cual tiene las dos variables que no tiene el decreto 640, que es 30% para los alcaldes y
el candado de la asignación, el cual tiene que ser con mayoría calificada. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Constitución? No, pero porque el decreto 608 fue aprobado así. Y este servidor lo firmó, así que es ley de la República, y por lo tanto todos los fondos que vengan del decreto 608 requiere el 30% de los alcaldes y requiere que los diputados voten con mayoría calificada para la asignación presupuestaria. Dicho eso, se les envió el 10 de noviembre, se les envió, ministro. Sí, presidente. El 10 de noviembre nosotros presentamos la solicitud cuando Fomilenio me informó que necesitaban una asignación adicional, porque ya habíamos incluido 30 millones, pero me dicen, ministro, necesitamos que se incluyan 20 millones más porque todavía la prórroga en el Senado todavía no se ha otorgado. Entonces incluimos 20 millones más que los diputados están de acuerdo, que son 50 millones para terminar Fomilenio. Presentamos el 10 de noviembre esa asignación. El 12 de noviembre ellos emitieron dictamen, lo firmaron y esperaron a la plenaria del 19 de noviembre para someterlo a votación en el Pleno. Cuando lo meten a votación en el Pleno, introducen dos dictámenes, el de 250 millones más los 50 millones que iban para salud, eran en total 300 millones. Retiran los dos dictámenes sin ningún motivo. De hecho, todos los salvadoreños recordarán que hubieron dos votaciones. En la primera no lo lograron retirar. Hicieron una segunda votación porque ahí estaban los alcaldes y les pareció extraño y creo que ellos los presionaron un poco. Cuando sacan el dictamen, yo le llamé a algunos de los diputados y les dije, ¿qué están haciendo? No, es que vamos a esperar, lo vamos a aprobar en la siguiente. Bueno, más vale que así sea porque hay que darle certeza jurídica a Fomilenio antes del 7 de diciembre. Nosotros confiados que eso iba a pasar, Fomilenio incluso estuvo el siguiente lunes de ese jueves en la Comisión de Hacienda para tratar de convencerlos y no lo recibieron. Llegaron el jueves 26 de noviembre y emitieron esta reforma al decreto 640, donde básicamente, para que tal vez todos los salvadoreños lo entendamos mejor, es como cuando ellos lo que hicieron es como que un ciudadano va al banco y pide un crédito para hacer su casa. Construye su casa, ¿no? La habita y 6 meses después llega al mismo banco y le dice, mire, deme un crédito para poner mi negocio. Entonces es como que el banquero le dijera, sí, te lo voy a otorgar, aquí está tu crédito, de los fondos que te di para la casa. Pero la casa ya la construí, es lo que le van a decir. ¿Con qué fondos voy a hacerlo? Solo que vaya a arrancar los ladrillos de la casa que yo iba a construir. Entonces, básicamente los diputados lo que quieren o lo que pretendieron en con ese movimiento, tal como lo decía muy bien usted, presidente, por un lado, engañar a sus alcaldes y por otro lado, quitarle los fondos para la recuperación económica a nuestro país. Y creo que eso no es justo. Y para el Fomilenio. Y para el Fomilenio. Porque, y eso es otra cosa, ayer hablaba con el ministro Zelaya y le decía, ministro, ya que los diputados habían dado dictamen favorable en la Comisión de Hacienda, donde no estamos nosotros, están ellos, y lo firmaron y lo pasaron al Pleno, y obviamente no hacen eso sin autorización de sus partidos, tanto para los 250 millones del préstamo del BID como para los 50 millones del préstamo para salud. Por eso es que salen 96 millones para los alcaldes, porque se cuadran los préstamos duros. Y no 75, que sería el 30% de 250. Son 96 porque se cuadran los otros préstamos pequeños. Entonces, le dan dictamen favorable y luego lo retiran misteriosamente, que nosotros sabemos por qué, y dejan parado a Fomilenio. Entonces, empezamos con el debate, ¿no? El debate público que ustedes han visto. Bueno, ¿y por qué no lo aprueban? Si esto y lo otro y todo lo que acabamos de decir. Pero en vista que los diputados no quieren y que ya llegamos al 7, ya prácticamente se acabó el día, para ellos, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando, pero ellos ya ahorita ya. Entonces, a menos que vayan a hacer un madrugón. Y entonces, yo le digo al ministro Zelaya ayer, llevemos a la Asamblea la aprobación pura de los 50 millones de Fomilenio. O sea, dejemos afuera todo lo demás, dejemos todito lo que pueda ser tema de debate, que si fue por el Fondo para Emergencia y Protección de Desastres, dejemos los veteranos, dejemos todo para una segunda discusión. Pero ya que tenemos un tiempo que cumplir
perentorio en el tema de Fomilenio y que es tan grave para nuestro país perderlo por lo que acabamos de decir anteriormente, no solo las obras en sí que beneficiarán a decenas de miles de salvadoreños, sino que además nuestra economía, nuestras exportaciones, sino además nuestro prestigio internacional y sobre todo la capacidad de poder recibir cooperaciones en el futuro que lleven contrapartida. Aparte de todo, yo le digo, llevemos únicamente Fomilenio, que es algo que yo creo que todos los salvadoreños podemos estar de acuerdo, ya sea de un partido, del otro, de derecha, de izquierda, arriba, abajo, de atrás para adelante. Podemos estar todos los salvadoreños de acuerdo en que es algo que podemos no politizarlo y decir, ok, discutamos todo lo demás, pero aprobemos los 50 millones de Fomilenio, nada más. Entonces, el ministro llevó una propuesta para ratificar el préstamo, se tiene que ratificar en su totalidad, pero no podemos usar los fondos porque el decreto 608, ahí sí, a diferencia del decreto 640, requiere la asignación por mayoría calificada de los diputados. Entonces, solo asignen 50 millones para Fomilenio y el resto queda en discusión y ahí nos tiramos 2 semanas, 3 semanas, lo que quieran. Pero asignen los 50 millones para Fomilenio. Eso se les presentó ahora. Ni siquiera se convocó a plenaria, es decir, ni siquiera se reunieron. Entiendo que Fomilenio ha extendido el plazo. Sí, presidente. El diputado presidente Mario Ponce al mediodía dio una conferencia de prensa. Él dijo que había sondeado los ánimos en las diferentes fracciones parlamentarias y que por lo menos eso se conoció a nivel de redes, ¿no? Que Arena y el FMLN no estaban de acuerdo con nuestra iniciativa y que por tanto no podía convocar a plenaria porque no tenía los votos. Posteriormente, hoy por la tarde, nosotros tuvimos algunas comunicaciones con la gente de Fomilenio al mediodía después de escuchar las declaraciones y ellos nos confirmaron en una conferencia de prensa y también en comunicaciones que había una ampliación del plazo hasta el 7 de enero, pero que esto no incluye fondos. Solo es el plazo del proyecto. O sea, las obras siguen paradas. Las obras siguen paradas. El periférico no camina, las escuelas no caminan, los puestos fronterizos no caminan, los empleos no caminan, la economía no camina, pero tenemos plazo para salvar la parte de que por lo menos vuelva a caminar. Correcto. Pero yo creo que es decir, si algo demuestra que necesitamos una asamblea legislativa que quiera trabajar, no con el gobierno, por el país, es esto. O sea, digamos que no les gustan nuestros proyectos, digamos que no les gustan las cosas que les enviamos, no están de acuerdo con este gobierno, ok. Pero ¿y Fomilenio qué es lo que no están de acuerdo? Fue firmado por el gobierno anterior, ha sido diseñado de la mano con el gobierno de Estados Unidos, la contrapartida es pequeña en relación al beneficio que el país tiene y a los cientos de millones de dólares donados por el gobierno de Estados Unidos. Es para beneficio de la gente directo, no es para beneficio del gobierno. Es más, cuando inauguramos una obra Fomilenio, a pesar que ellos no pusieron un ladrillo, ellos salen a decir, nosotros lo empezamos. Bueno, ayúdanos a terminarlo, pues. Pero nos lo bloquean y cuando lo logremos hacer de alguna manera van a salir a saber con sombrero ajeno. Digan que fueron ustedes, está bien, pero pruébenlo. Es más, llevar a los diputados a que corten la cinta, Romeo, pero que nos aprueben los fondos, porque necesitamos ese bienestar para la población. Ministra, hay una inversión importante que está parada en el tema educativo. Sí, presidente. La semana pasada estuvimos con el ministro Zelaya inaugurando con los representantes de Fomilenio un centro educativo en Usulután. Y el ministro Zelaya es testigo del impacto que eso tiene en toda la comunidad. Desde el momento que se inaugura un centro educativo, es la comunidad entera que se transforma. La matrícula aumenta, la esperanza regresa a la escuela. Los maestros tienen mejores ánimos para enseñar. Estos temas no se deben politizar. Esto es en beneficio de la gente, de nuestros niños. Va a quedar una escuela en Concepción Batres, la escuela San Antonio, a 50% de construcción. Eso no puede ser. No podemos dejar a esos niños y a esos maestros con esa ilusión truncada
que su centro educativo no va a poder ser terminado. Con esto no se juega. Está de por medio la ilusión, la esperanza. Está de por medio el derecho a la educación de nuestros niños. Son aproximadamente $600,000 los que van a dejar de ser invertidos en la Escuela de Concepción Batres. Más lo que se invirtió, ministra, y que si no se termina, quedará sin uso, porque una pared a la mitad de nada sirve. Secretario, si nos pudiera explicar un poco lo de los puestos fronterizos, lo de la velocidad de las mercaderías con el periférico Claudia Lars, etcétera, de lo que perderíamos como país si no invertimos en estas obras, versus lo que ganaríamos invirtiendo en ellas, que ojo, como bien dijo la ministra, no es un tema que se debe politizar, es decir, es un beneficio directo, compartamos el crédito, le ponemos un agradecimiento a los diputados por votar por la contrapartida, pero no politicemos esto. El pueblo salvadoreño necesita estas cosas, y no solo las comunidades directamente beneficiarias o los empleos que generan en sí las obras, sino que también la economía del país, que tanto necesita reactivación. Gracias, presidente. Sí, es importante hacer notar que no estaríamos hablando de esto si en realidad el gobierno pasado hubiera ejecutado las obras a la mitad de la velocidad de la que las hemos ejecutado nosotros. Por otro lado, la velocidad con la que circulan las mercancías en Centroamérica son realmente lentas. Es un promedio de 8 kilómetros por hora gracias a la tardanza en los puestos fronterizos. Agilizar ese tráfico y lograr generar actividades en nuestras fronteras es vital para poder lograr un crecimiento económico. Nuestras mercancías, su mayoría, salen por el Atlántico y necesitan salir por los puestos fronterizos, ya sea hacia Guatemala o hacia Honduras, para llegar a los puertos del Atlántico. Sin embargo, durante décadas han estado totalmente abandonados. Y ahora, con este trabajo que se ha estado haciendo con Fomilenio para mejorar los puestos fronterizos, hemos logrado acelerar muchísimo los procesos gracias a los trabajos en aduana, pero necesitamos tener las instalaciones adecuadas para que el flujo de mercancías sea con la suficiente velocidad y lograr llegar a tener las velocidades que nuestras industrias demandan. Y todos conocemos que al final de cuentas, si no tenemos nuestras industrias produciendo, no vamos a tener empleo y va a haber problemas por todos lados. Es importante que entendamos que esto no es un tema de un gobierno, esto es un tema de país. Y si no nos preocupamos por el país, realmente no estamos haciendo nuestro trabajo. Y los diputados en este momento están actuando ni siquiera con afanes electorales, yo diría que electoreros, dañando a la población, dañando a los industriales, dañando a los empleados de las industrias y dañando al final el crecimiento económico de El Salvador. Mucho podemos hacer nosotros o tratar de hacer nosotros como gobierno con la empresa privada, pero si la Asamblea Legislativa nos estorba, va a ser muy difícil que podamos hacer lo que El Salvador necesita. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Algo que me comentaba hace un rato es de que la escuela que acaba de inaugurar, que es la que se logró terminar, no la que está a la mitad, sino la que inauguraron hace poco, ministro, atiende niños sordos. Algo tan importante en nuestro país que tiene un déficit en eso y hay una deuda histórica en ese tema. Y esta escuela atiende niños sordos, el centro escolar. Es decir, los beneficios, no solo cuantitativos que acaba de mencionar el secretario, sino que los cualitativos. Porque en el tema de los niños sordos tal vez no sea un tema de cantidad, pero es un tema de calidad, de reconocer las deudas históricas que nuestro país tiene. Y de nuevo, politícenlo. Yo creo que ni siquiera es electorero, porque es tonto. Es decir, al no votar por algo obvio que se debe votar, algo que no tiene ni siquiera discusión, pues lo único que hacen es que la gente diga, tenemos que quitar a este tipo de diputados de la Asamblea Legislativa. Yo creo que no están respondiendo ni siquiera a intereses electoreros, sino que intereses del que llamó por teléfono y les dijo no voten. Que él sí tiene intereses electoreros, pero para después. Entonces, yo les diría a los diputados, no sean tontos. Muchos de ustedes no van a ganar su curul de nuevo, pero algunos sí. No lo pierdan, porque si la gente ve que no votan ni para Fomilenio, por Dios, entonces la gente va a decir, bueno, no hay otra que quitarlos a todos. Y
por eso no es algo que nos compete a nosotros. Nosotros vamos a trabajar con la asamblea que nos toque. Nos toque una opositora como la actual, nos toque una medio-medio, nos toque una que nos dé gobernabilidad. Eso va a decir el pueblo salvadoreño. Pero la realidad, y lo que estamos pidiendo ahora, y le pedimos a la Asamblea Legislativa, a la brevedad ya que están paradas estas obras, es de que asignen esos 50 millones de dólares que no los va a tocar el gobierno. Esos 50 millones de dólares son asignados directamente por la Asamblea Legislativa y van directamente a la cuenta de Fomilenio. Ustedes solo pasan el papel y va a ir directamente. Yo me comprometo a sancionarlo si va puro, ¿verdad? No si le meten a saber qué otra cosa. Si va puro el decreto de 50 millones para Fomilenio, ni ellos ni nosotros, nadie está asignando nada para que lo toquen ni sus alcaldes ni este gobierno. Simplemente los 50 millones puritos de Fomilenio que vayan directamente para Fomilenio, que es un ente administrado en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos. Yo me comprometo a sancionarlo. Ahí les compartimos el crédito, no se preocupen, que la gente vea de que sí pueden ser razonables a veces. Y yo creo que hacer este llamado es un tema de país, ya lo dijo el secretario de Comercio, es un tema de país. Piensen en los empleos que se van a perder, piensen en los empleos que ya no vamos a ganar, piensen en la afectación para nuestra empresa privada, para la industria, para los exportadores. Me extraña no ir de la ASI, por ejemplo. Tantos industriales afectados por los puestos fronterizos, por el paso de mercaderías en el periférico Claudia Lars, Coexport, Camtex. Son gremiales que sus agremiados directamente van a ser beneficiados por ese tipo de obras. Ya no se diga el pueblo salvadoreño en general, por el crecimiento de la economía, o los niños beneficiados por centros escolares, o los agricultores con los distritos de riego, o el agua potable. No solo beneficia a los residentes, o a los negocios de la playa, sino también el turismo del país, y eso trae divisas y crecimiento económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aparte del prestigio de lo que hablamos hace un rato, entonces hacerle el llamado a los diputados, creo que está claro, y ustedes, como prensa, nosotros le hacemos la exhortación a que lleven este mensaje tal cual va. Es decir, muchas veces hay algunos, no todos, pero hay algunos que tratan de estirar las cosas a que el gobierno se vea mal. Y yo me pregunto qué ganan con eso. Es decir, la calle no va a aparecer porque ustedes estiren algo. Yo les hago la exhortación a los, no a todos, pues a los tendenciosos, que reporten las cosas como son. Ustedes saben que es un hecho que la Asamblea Legislativa dio dictamen favorable a los 250 millones del BID, incluyendo los 50 millones de Fomilenio. Ustedes saben que es un hecho que el decreto 640 no está vinculado al decreto 608. De hecho, hay 32 decretos de Hacienda en medio, entre el número 608 y el número 640. No tienen ninguna vinculación. Ustedes saben que no es necesaria la asignación en el decreto 640, como sí es necesaria en el decreto 608, porque así fue redactado y así fue aprobado. Ustedes lo saben. Entonces, ustedes saben que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos el decreto para asignar los 250, y ustedes saben que tiene en sus manos también para asignar los 50 que se presentó ahora. Por si no quieren asignar todo y solo quieren asignar Fomilenio, que es lo que creo que, como dijo la ministra, no se debería politizar. Basado en eso, hacemos el llamado a la Asamblea Legislativa a que por favor hagan su trabajo. Es bien fácil, nuestro trabajo es más difícil. O sea, ejecutar es más fácil, es más difícil que solo aprobar, pero hagan su parte, solo es aprobar. Yo una vez dije que levanten la mano y el presidente de la Asamblea en ese entonces, Norman Quijano, dijo, no, si aquí no levantamos la mano, aquí tenemos pantallas touch. Yo le digo, bueno, más fácil, solo tienen una pantalla touch, un botón. Dijo, no es botón, es una pantalla. Yo le digo, bueno, siempre son botones, pero no importa, solo tienen que apretar sí. Y con eso van a poder darle al país, no 50 millones, van a poder darle al país todas estas obras que valen muchísimo más de 50 millones y evitar una debacle en el tema de cooperación que significaría no aportar nuestra contrapartida para Fomilenio 2. Bien, dicho eso, pasamos a las preguntas de la prensa. Queda habilitado en este momento el espacio para interrogantes por parte de la prensa. Vamos a iniciar con Merlin del CID de CNN. Presidente, buenas noches a los funcionarios. Dos preguntas. Una, presidente, una corte en Estados Unidos obligó a DHS a ampliar por 9 meses más el TPS para varios países, entre ellos El Salvador. Esto, además de ser una buena noticia para los tepecianos directamente, para sus familias, también tiene implicaciones económicas para el país, pero también, presidente, le da un plazo de 9 meses más a su gobierno para buscar una solución definitiva a este tema o
buscar una nueva ampliación, pero eso tendrá que ser con la nueva administración. ¿Cree usted que hay posibilidades de que su gobierno logre un acuerdo con la administración Biden para este tema? Digo, dado a que su gobierno mostró mucha cercanía con el presidente Donald Trump. Y la otra pregunta es el tema de los casos de COVID. En los últimos días ha superado más de 200 casos diarios y no sé si su gobierno está pensando en implementar nuevas medidas de restricción en el país o hasta cuánto tenemos de margen para esperar esta discusión, presidente. Muchas gracias, Merlin. Dos preguntas muy importantes. En primer lugar, pues contentos con las decisiones que favorezcan a nuestros compatriotas. Todos saben nuestro respeto y nuestra admiración y nuestro cariño por nuestra diáspora, que incluso en los momentos más difíciles de esta pandemia nos han ayudado a sostener la economía de nuestro país. Yo recuerdo que cuando tuvimos un baja en las remesas en abril y mayo, que fueron los meses más duros de la pandemia, pero la gente, los economistas decían, El Salvador va a bajar un 50% sus remesas en el año 2020, porque pues eran sus análisis económicos, y de repente las remesas empezaron a subir y a lograr números históricos en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, y a pesar de que la economía no está totalmente recuperada en ninguno de los países donde envían las remesas. Ni siquiera Estados Unidos, que es el principal, y mucho menos en aquel tiempo, cuando empezó a reportarse ingresos históricos de remesas. Y es porque nuestra diáspora es tan noble que, a pesar que ellos probablemente están ganando menos allá, hacen el esfuerzo por enviar más acá. Y como ustedes saben, las remesas no solo sostienen la economía del país, sino que sostiene directa, porque eso no lo agarra el gobierno, que va directamente a las familias más necesitadas en nuestro país. Y la diáspora es un ejemplo realmente para muchos de lo que todos deberíamos de hacer. Si todos fuéramos como ellos, sacaríamos este país adelante así. Así que nos sentimos contentos por el beneficio. Estamos hablando de cientos de miles, muchos hablan de 195,000 salvadoreños. Yo digo más de medio millón, porque sus hijos, que son probablemente ciudadanos americanos y que no van a tener una deportación, sí tendrían una deportación de facto, porque si deportaran a sus padres, pues un niño de 5 años no se va a quedar solo. Y si se quedara solo, pues sería una afectación psicológica para el niño, de cariño, de perder a sus padres o alejarse de sus padres y quedarse con algún tío o con alguien allá. Entonces, toda decisión, venga de la Casa Blanca o venga de una corte o venga del Congreso, que favorezca a nuestra diáspora, pues es celebrada por nosotros y por este gobierno y por este servidor. En el tema del TPS, de una renovación o un estatus permanente, el sueño de los tepecianos desde hace casi 20 años siempre ha sido conseguir un estatus permanente. Como tú bien lo has reportado a lo largo de ese tiempo, las renovaciones generalmente son de 18 meses, 12 meses, y la gente pues sí celebra las renovaciones, pero siempre está la zozobra de que los 18 meses se van a acabar. Difícil, si nos ponemos en los zapatos de ellos, para hacer una inversión, por ejemplo, sacar un crédito de una casa, incluso para un banco, darle un crédito de una casa a alguien que no sabemos si en 18 meses va a volver a gozar del estatus migratorio que goza ahorita. Entonces, eso es complicado para ellos, sin embargo, sale un poco de nuestras manos. En nuestras manos está la gestión. Ustedes también lo reportaron cuando el TPS se perdió en la administración anterior de El Salvador. Y en nuestra administración, gracias a las buenas relaciones con el gobierno actual de los Estados Unidos, logramos, si bien no se le llama ampliación del TPS, sí una ampliación del plazo, que no goza ningún otro país del mundo, solo El Salvador, antes de esto, pues. Y ahora, con lo que me preguntas, por supuesto que vamos a buscar, ya sea lo principal, que es, o el ideal, que es una solución permanente, que además el presidente electo Biden lo prometió. En el último debate presidencial que tuvieron, él prometió un camino a la ciudadanía para todos no solo para los tepecianos, para todos los residentes con estatus migratorio irregular en Estados Unidos. Lo prometió. Y entonces nosotros esperamos y vamos a buscarlo, claro, desde la amistad, desde la gestión que podemos hacer nosotros, de que el presidente electo Biden cumpla su promesa con la comunidad latina en Estados Unidos, sobre todo con la salvadoreña. Si no,
pues al menos vamos a buscar una prórroga del TPS. Creo que es lo menos que podemos aspirar. Y como yo siempre le he dicho a los tepecianos, vamos a luchar juntos y vamos a, o separados, o cada quien va a hacer su esfuerzo individual, pero al final se va a sumar y lo que vamos a buscar es, ojalá un estatus permanente, sino al menos un estatus temporal. Otra vez, otra renovación, que hemos tenido eso durante casi 20 años. Ahora, en una de tus preguntas tú dijiste que si eso se pudiera lograr a pesar de la buena relación con el presidente Trump. Es al contrario. Es decir, nosotros somos amigos del presidente de Estados Unidos. Y si el presidente de Estados Unidos, a partir del 20 de enero, es Joe Biden, vamos a ser amigos de Joe Biden. El Salvador no es un país que escoge el presidente de Estados Unidos. El Salvador es un país que tiene una relación de muchísima importancia con los Estados Unidos. Nuestra moneda es el dólar estadounidense. El país al que más exportamos es Estados Unidos. El país de donde más importamos es Estados Unidos. El país de donde recibimos la gran mayoría de nuestras remesas, que son arriba de $5,000 millones al año, es Estados Unidos. Algunos dicen una cuarta parte, otros dicen un tercio de nuestra población vive en los Estados Unidos. Este gobierno va a hacer siempre lo posible y lo imposible para tener las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de Estados Unidos lo eligen la gente en Estados Unidos. A nosotros nos toca trabajar con ese gobierno. Yo no elegí al presidente Trump. Cuando yo gané las elecciones y me convertí en presidente, el presidente de Estados Unidos, que todavía lo es el presidente Donald Trump, y nosotros nos toca tener las mejores relaciones con él. Y las hemos tenido, gracias a Dios. Gracias a eso conseguimos ampliar el plazo para los tepecianos, más que los demás países. Conseguimos que bajaran la alerta de viaje para El Salvador exclusivamente. Conseguimos que reanudaran la ayuda que se había perdido con el gobierno anterior por su apoyo a regímenes que están en contra de los Estados Unidos y por sus comunicados y pancartas de Yankee Go Home, etc. Conseguimos eso. Conseguimos un apoyo sin precedentes para la pandemia. 600 unidades de cuidados, 600 camas de unidades de cuidados intensivos las tenemos gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos. Ambulancias que tienen unidades de cuidados intensivos de transporte, con el que gracias a Dios podemos transportar a un niño que se quemó en Santana en la explosión de una cohetería clandestina, lo pudimos transportar en una de nuestras ambulancias nuevas que tienen unidades de cuidados intensivos adentro, gracias a una donación del gobierno de Estados Unidos actual del presidente Trump. Pero cuando entra el presidente Biden, hombre, lo mismo. Es decir, vamos a buscar las mejores relaciones. Evidentemente la agenda de ellos podrá ser distinta, debería ser distinta, pues son partidos distintos. Pero nosotros vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos que los estadounidenses elijan. Y creo que no es la primera vez que cambia de partido, de republicano a demócrata o de demócrata a republicano, y El Salvador la responsabilidad que tiene es tener las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos. Así que nosotros felicitamos al presidente Biden el día de las elecciones, no, el día siguiente, cuando supo los resultados preliminares. Continuamos teniendo la mejor relación posible con el gobierno del presidente Trump, que actualmente es el gobierno legítimo de Estados Unidos. A partir del 20 de enero lo será el gobierno del presidente Biden y tendremos las mejores relaciones posibles con el gobierno del presidente Biden. Con el tema de COVID, sí, hemos tenido un ligero incremento en contagios. El ministro de Salud, yo le pedí que diera una conferencia de prensa, entiendo que dio una conferencia de prensa al respecto, porque hemos detectado dos cosas. El incremento en los contagios sí ha habido, llevamos varios días arriba de 200, pero el incremento no es tan alto comparado con algo que me preocupa un poco más, y es la cantidad de personas mayores que están llegando enfermas a los hospitales. Es decir, si ustedes ven la ocupación hospitalaria es casi la misma. Por ejemplo, el Hospital El Salvador, de las 1,000 camas de cuidados intensivos que tiene disponibles, solo tiene utilizadas 300. Si tiene las mismas 700 camas solo ahí disponibles, son las mismas. Yo todos los días pregunto cuál es la ocupación y la ocupación fluctúa así, es decir, sube 10, baja 10. No hay más ocupación en los hospitales o algo que sea relevante. El problema es que los pacientes que están llegando son de mayor edad que antes y creemos que probablemente es por el relajamiento de las medidas. Recordemos de que antes
los mayores de edad tal vez estaban cuidando más, estaban usando más mascarilla, salían de la casa, o sus nietos o sus hijos los visitaban con más cuidado. Creemos, por los números, que se ha relajado esas medidas demasiado, y eso está causando que tengamos más pacientes de una edad mayor, y eso trae una tasa de mortalidad mayor, porque obviamente el COVID puede matar a cualquiera, pero es muchísimo más riesgo que le dé a alguien de 60, 70, ya no se diga 80 años o mayor, a que le dé a alguien de 30, por ejemplo. De la misma manera de las otras comorbilidades, como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad mórbida y otras, cáncer, etcétera, insuficiencia renal, que incrementan la posibilidad de muerte. Entonces, lo que sí hemos visto, y el ministro lo dijo en la conferencia de prensa, es un pequeño aumento. Digo pequeño no porque lo estoy minimizando, ojo, sino porque tampoco quiero decir más de lo que es. Es posible que ese aumento crezca. Ahorita estamos más o menos en 200 y pico diarios. La tasa de ocupación hospitalaria es más o menos la misma, ha crecido un poco, pero si tomamos en cuenta lo que hemos visto, el comportamiento de la población, llenos en los lugares, aglomeraciones, etcétera, cualquiera esperaría que fuera un poco más incluso. No lo es. Creo que juega mucho factor el uso del tapaboca. Yo el sábado pasé por un parque, el parque estaba lleno de gente, me preocupé, bueno, igual me preocupa, pero hay dos cosas que me reconfortaron. Una de ellas es que estar en un parque es mucho más, tiene mucho menos peligro que estar en un lugar cerrado. Está al aire libre, está recibiendo sol, vitamina D, es un estilo sano de vida, etcétera. Y hubo otras dos cosas. Uno era que la gente iba en grupos familiares, se nota pues porque, digamos, en un caso se veía una señora mayor con una señora menor y tres niños, asumo que era la abuelita, la mamá y los hijos, no lo puedo saber, pero se asume, y un 70% de la gente andaba tapabocas, andaba mascarilla. Eso sabemos que reduce increíblemente la cantidad de contagios. No es lo óptimo, pero entendemos que la gente tiene que hacer su vida. Ahorita no estamos considerando nuevas restricciones, pero estamos monitoreando de cerca el crecimiento en los contagios, que sí lo ha habido, y estamos monitoreando de cerca el crecimiento en la ocupación hospitalaria, que no la ha habido aún, pero lo que sí nos preocupa es la edad de los pacientes, que eso está subiendo la tasa de mortalidad. No es lo mismo tener 10 jóvenes enfermos que tener 10 adultos mayores enfermos. La posibilidad de muerte es mucho mayor. Así que decirle a la gente, las vacunas están en camino, pero todavía no han llegado. Se va a empezar a vacunar con un criterio de que tenga más riesgo, menos riesgo. Esto va a tomar tiempo, no en El Salvador, sino en el mundo. Y mientras tanto, pues las medidas son las mismas. Y al final de cuentas, yo tengo que trabajar, tengo que salir, tengo que ir a comprar, tengo que hacer mi vida, ok, pero por lo menos utilice la mascarilla. Si las dos personas utilizan mascarilla, es decir, por ejemplo, si yo estoy usando mascarilla y hablo con el ministro y los dos estamos usando mascarilla, la posibilidad de contraer el virus, aun si uno de los dos estuviera positivo de COVID sin saberlo, es del 95%. Es decir, se reduce 20 veces la posibilidad con solo el uso de mascarilla. Ojo, veo que algunos de ustedes usan mascarillas N95, KN95, esas que son las mejores, pero cualquier mascarilla funciona. Otros tienen mascarillas de tela, otros tienen mascarillas quirúrgicas. Cualquier mascarilla funciona. Pero ¿funciona más? Sí, otras funcionan más que otras. Hay otras especiales que tienen otros tipos de filtros, pero cualquier mascarilla sirve. Una sirve más que otra, pero cualquier mascarilla sirve. Un pedazo de tela sirve. Porque sabemos que el virus se transmite por las microgotículas y las gotículas se detienen en cualquier pedazo de tela. Aunque el virus, en teoría, tiene un tamaño menor que el poro de la tela, las gotículas en las que viaja el virus no. Entonces, esas gotículas son las que se detienen en las mascarillas. Bueno, no estoy usando ahorita, obviamente, para que el pueblo se me pueda escuchar, pero por eso todos ustedes tienen una apuesta. Eso en el tema de COVID, hacerle la petición a la población, el virus sigue acá, no ha bajado el virus por la noticia de las vacunas. Eso solo quiere decir que hay esperanza para el futuro próximo, pero hoy por hoy la misma amenaza del virus que había hace una semana existe ahora. Así que no relajemos las medidas, si tenemos que trabajar y hacer nuestras actividades, hagámosla, pero el lavado de manos y el uso de mascarilla
entre todos reduce el 95%, con solo que hagamos eso, podemos reducir muchísimo la probabilidad de contagio y por ende la mortalidad. Y, por favor, cuidemos a nuestros mayores de edad y a las personas que tienen comorbilidades como insuficiencia renal, obesidad mórbida, cáncer, hipertensión crónica, etc. Tratemos de cuidarlos más, porque son las personas que son más propensas a fallecer de COVID. Muchas de las otras personas pudieran tener síntomas leves o incluso no sentir síntomas y tener menos síntomas con la gripe, pero las personas con comorbilidades sí es más, hay que cuidarlas más. Continuamos con Nelson Rentería de Reuters. Buenas noches, presidente, y a su equipo de funcionarios. Presidente, ¿qué va a pasar con los acuerdos que El Salvador firmó con el presidente Donald Trump, como el llamado tercer país seguro? Y si El Salvador está dispuesto a reestructurar estos planes, o los va a suspender, o los va a renegociar, ¿cuál es su visión sobre este tipo de programas que se firmaron con el presidente Trump? Muchas gracias. Gracias. Bien, nosotros, como lo dijimos, nosotros vamos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos. El acuerdo de tercer país seguro que se firmó, que fue tan criticado por muchos medios de comunicación, hasta ahorita una sola persona no ha venido al país con base en ese acuerdo. Y nos trajo muchos beneficios. Es decir, fue una negociación que le trajo muchos beneficios al país y el país ha pagado $0 por ese acuerdo y ha tenido cero prácticamente acciones o responsabilidades que ha tenido que hacer con base en ese acuerdo. Porque la idea era tener personas que solicitaran asilo en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy, y ustedes lo pueden verificar, no hay una tan sola persona con ese estatus en El Salvador. Sin embargo, fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos y nosotros estuvimos de acuerdo en firmarla. La nueva administración pudiera tener una agenda distinta en ese tema y pues lo vamos a discutir con ellos. Si ellos lo quieren continuar, si lo quieren modificar, si lo quieren anular de mutuo acuerdo. Va a ser una negociación que tendremos que tener con la nueva administración. Como lo dijimos en la pregunta anterior, nosotros vamos a trabajar de la mano con nuestro aliado, socio y amigo natural, que es los Estados Unidos, y el gobierno que ellos elijan, y vamos a trabajar de la mejor manera posible, y pues ellos, con su nueva agenda que traerán en el tema migratorio, pues nos dirán, y de ahí partiremos en la negociación, si ellos quieren anularlo, modificarlo, en qué forma modificarlo, si fuera, o mantenerlo. Hoy por hoy es un acuerdo que no le ha costado nada al país y le ha traído muchos beneficios, pero si la nueva administración quiere cambiarlo o anularlo, pues estamos anuentes a escucharlo y a firmar cualquier acuerdo que le traiga beneficios a los salvadoreños. Hemos finalizado en este momento. Bueno, si ya no hay preguntas, solo quería hacer dos temas. Uno es de que hoy recibimos la noticia de que la Sala Constitucional declaró inconstitucional la elección del Consejo Superior de Salud Pública y de las juntas de vigilancia de la profesión médica, la junta de vigilancia de la profesión de enfermería química, psicología, bueno, un montón, veterinaria, odontológica, etc. Y le da un año de más de plazo a las actuales autoridades que ya iban para afuera, ya habían terminado su periodo y iban a entrar las nuevas autoridades. Nosotros, pues obviamente no nos vamos a meter y respetamos las resoluciones de la sala. En el sentido, la respetamos en el sentido que la vamos a cumplir, no es que respetamos, no es que estamos de acuerdo con su criterio. Sin embargo, nos preocupa, a manera de mensaje, pues nadie se preocupe, nadie está diciendo que no vamos a... las sentencias se cumplen, pero nos preocupa el hecho de que el argumento que se esgrimió para aprobar la ley que la sala acaba de declarar constitucional después de la controversia que nosotros llevamos con el veto, fue que el argumento que tuvieron los diputados para aprobar ese decreto, que le daba un año más de vigencia a un plazo que se terminaba, era que no quería exponer a los gremios de salud pública a unas votaciones por el tema del COVID, por el tema del posible contagio. Pero, como no se había resuelto la controversia, las elecciones se llevaron a cabo y los gremios fueron a votar.
Y los médicos votaron por su junta de vigilancia. Y los odontólogos votaron por su junta de vigilancia. Y los de psiquiatría, de psicología, de todo, de veterinaria, etcétera, votaron por su junta de vigilancia. Democráticamente. Y eligieron las autoridades que ellos quisieron elegir. Protegerlos de COVID, sí ya pasó la elección. Entonces, no tiene sentido el argumento. Parecería más bien que lo que quieren es proteger a las actuales autoridades que se queden un año más. ¿Pero con qué argumento? Es decir, ok, tienen el poder de hacerlo, está bien, yo estoy haciendo el comentario. Pero, si el objetivo era proteger a las personas, a los trabajadores de la salud, que no fueran a votar, pues se hubieran aprobado antes, o lo hubieran declarado constitucional antes. Pero ya votaron, ya se eligieron, ya sabemos quiénes ganaron, y ahora evitan con esta sentencia que tomen posesión las nuevas autoridades y ordenan que las anteriores autoridades se mantengan un año más en el cargo cuando las elecciones ya pasaron. Es decir, a mí en lo personal, y de nuevo no estoy diciendo que no se va a cumplir la sentencia para que lo quieran estirar, simplemente como opinión, creo que tengo derecho a la opinión, me parece un abuso y me parece además un irrespeto a la democracia. Porque la democracia no solo se debe respetar cuando nos gusta el resultado, sino siempre. Y eso de haber esperado el resultado de las elecciones y una vez ya tabulados los votos, contados y ya sabiendo a quiénes eligieron los médicos, a quiénes eligieron los enfermeros, a quiénes eligieron los psicólogos, a quiénes eligieron los odontólogos, y ahora que probablemente no les gustan las personas que eligieron, deciden, ¿saben qué? Para protegerlos del COVID de una elección que ya pasó, vamos a no permitir que entren las nuevas autoridades que ustedes eligieron democráticamente y vamos a dejar a las que ustedes no eligieron que se queden un año más del periodo que les quedaba. ¿Alguien siente que eso tiene lógica? Es decir, de verdad, esto, yo no sé, es decir, ¿será solo por contrariar al gobierno? ¿Será porque de verdad sienten que deben de conservar la mayor cantidad de poder posible en las instituciones que no están en el Ejecutivo? Es una sentencia absurda, no tiene ninguna lógica ni sentido común. Se va a cumplir, claro, porque son los que las emiten, pero yo le pregunto a los salvadoreños, le pregunto a los gremios que han sido burlados en sus elecciones, a todos los que votaron por sus juntas, con lo que ustedes quieren que los representen en la Junta de Vigilancia de las Profesiones y en el Consejo Superior de Salud Pública. Yo le pregunto, ahora la sala dice que sus votos no valen nada, que su elección no vale nada, que las autoridades actuales se tienen que quedar un año más y que la gente que ustedes eligieron ya no puede tomar posesión. Me preocupa porque si hacemos ese tipo de violaciones a la democracia en cuestiones pequeñas en número, pues grande en calidad, pero pequeñas en número, pues qué violaciones a la democracia no pudieran venir en futuras sentencias de elecciones más grandes en número, como las elecciones de alcaldes y diputados que vienen para el próximo año. Entonces, ya que algunos medios, no todos, aquí veo un montón de medios, pero hay 2 o 3 que siempre tratan de estirar las cosas y dicen, ah, sí, dictadura y tal. Yo les quiero preguntar, ¿quién está atentando contra la democracia realmente? Nosotros observamos las elecciones, las vimos, votaron y ya. Los que interfieren en la democracia son otros, interfieren con un pretexto que ya no se puede esgrimir, como evitar que se contagien si ya pasaron las elecciones. ¿Para qué? ¿Para dejar a las autoridades anteriores? Es decir, ojo, porque muchas veces hay mucho escrutinio y está muy bien, y esa es su labor, la labor de la prensa, lo felicito, hagan mucho escrutinio en el Ejecutivo, pero no se les olvide hacer escrutinio en los otros lados, porque en sus caras están pasando las cosas y no hay ni siquiera un artículo o alguien que diga, miren, pero eso es una violación a la democracia, o esto es una dictadura, nada, silencio, como que fuera algo normal. Es más, esperando más bien si nosotros vamos a hacer algo. Entonces, para noticias no vamos a hacer nada, pero creo que sí deberían resaltar los golpes a la democracia que se están dando de parte de otros órganos de Estado. Y el otro tema es que mañana está la votación, que básicamente como todos ustedes saben, creo que nadie de los que está aquí no sabe que es una votación arreglada, que ya tiene los argumentos de la defensa, lo cual es una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Ah, no, es que eso se va a definir en un juzgado. Dicen, bueno, y con el caso de Norman Quijano, ¿por qué no lo quitaron el fuero y que se viera su presunción de inocencia en el juzgado? No, porque el diputado Norman Quijano dijo, yo no confío en el sistema de justicia en el país. Y nadie dijo nada, nadie dijo, el diputado Quijano dice que no confía en el sistema de justicia en el país. No, se quedaron callados. Los diputados vinieron porque no confiaban, querían proteger al diputado, no lo desaforaron, a pesar que habían videos, habían pruebas irrefutables prácticamente de que sí había cometido un delito, y no le quitaron el fuero. ¿Por qué? Porque evidentemente es un proceso o un preproceso que tiene que tener garantías. Y sin embargo, no le quitaron el fuero, a pesar que debieron habérselo quitado por la cantidad de pruebas irrefutables y el delito real que había cometido. Y ahora le quieren quitar el fuero, bueno, no le quieren, le van a quitar el fuero al director de la policía, bueno, no al director de la policía, al viceministro de seguridad, pues el director no se lo pueden quitar porque no lo tiene, aunque es la misma persona. Le van a quitar el fuero al viceministro por no haber querido cometer un delito. Tienen 10 meses de estarle diciendo a la policía que ellos deben de rehusarse a cumplir órdenes ilegales. Eso es lo que tienen 10 meses de estarle diciendo. Ustedes no deben de cumplir órdenes ilegales, no importa si vienen del mismo presidente. Bueno, la fiscalía, perdón, no fue la fiscalía, la asamblea le da una orden ilegal al director de la policía y le dice, vaya a tener por apremio, se ha esposado al ministro de Hacienda, porque no vino a la reunión cuando el ministro de Hacienda estaba en el Salón de la Par presentando el presupuesto general de la Nación, que le toca por ley presentarlo ese día, y por tradición se presenta el 30 de septiembre. Y los diputados, obviando que tiene una excusa válida, notoria y totalmente irrefutable, lo mandan a traer por apremio. Además, no le avisaron que le iban a traer por apremio si no asistía y que no hubiera podido de todos modos. Y además, él goza de fuero, entonces no puede la policía llegar y esposarlo, tener que quitarle el fuero primero. Si no esposáramos a la Norman, lo lleváramos por negociar con pandillas de una vez, pero no podemos porque tiene fuero. Entonces, ¿por qué se respeta el fuero de Norman, pero no se respeta el fuero del ministro? Ojo, que el delito de Norman fue negociar la vida y la sangre de los salvadoreños a cambio de votos. El delito del ministro fue no ir a una reunión a la cual estaba convocada a otra reunión en el Salón de la Par, para ver la diferencia de delito. Y sin embargo, la fiscalía lo ve como un gran delito y presenta que se le haga un antejuicio al director de la policía y viceministro de Justicia por no haber cometido una ilegalidad al ir a traer esposado al ministro de Hacienda. Y los mismos diputados que no le quitaron el fuero a Norman Quijano, hoy se lo quieren quitar al director de la policía. Ya sabemos que lo van a hacer, no estoy reclamando ni haciendo ningún llamado ni exhortación a que no lo hagan, porque ya sabemos que esto está planchado desde mucho antes de que... O sea, ¿para qué escuchan a la defensa? ¿Para qué escuchan alegatos? ¿Para qué escuchan pruebas? ¿Para qué ven pruebas? Si de todos modos ya saben que con aritmética lo van a hacer. El proceso está viciado, se va a caer en cualquier juzgado si son mínimamente justos. Pero eso solo ejemplifica realmente la clase de asamblea legislativa y la clase de diputados que tenemos, su mayoría, sí, abusan de su poder, pudiera llamarse una dictadura legislativa. De hecho, me han quitado casi todo, entre ellos y la sala, me han quitado casi todos los poderes que tiene el presidente en la Constitución. Y bueno, no puedo hacer ningún llamado a los diputados porque no lo van a escuchar, pero sí le hago un llamado al sistema de justicia, de que respondan con altura a estos abusos que están cometiendo los diputados, y un llamado a los salvadoreños a que vean el tipo de asamblea legislativa que tenemos, en donde a los mareros, como Norman Quijano, los dejan libres, pues sin fuero, con fuero, perdón, los protegen, y a los que combaten a las pandillas, a los que combaten a la delincuencia, les quitan el fuero. Esa es la justicia en nuestro país. Por lo menos del lado de los diputados, ya veremos en el sistema de justicia. Así que otra muestra al pueblo salvadoreño de que necesitamos otra asamblea legislativa. No este gobierno. Este gobierno ha estado trabajando con una asamblea opositora y podemos seguir trabajando con una asamblea opositora. Pero si de verdad quieren que este país cambie, es muy importante que cambie la asamblea legislativa. Muchas gracias. Desde el despacho presidencial, este fue un mensaje a la nación del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele.